nos habíamos quedado justamente en la introducción de la primera ley de la termodinámica. Habíamos visto un poco acerca de la energía o cómo se calcula la energía interna de un sistema. Y bueno, vimos que esta energía interna está muy dependiente de... Está un poquito muy dependiente del calor que hay en el sistema. ¿Cuál? No se escucha. Sí se escucha. Yo, ¿qué es eso? ¿Quién es la mamá regañona? Sí, de hecho. Vámonos, córrele, vámonos. Bueno, ok. Tengan mucho cuidado con sus micrófonos. Verdaderamente he escuchado muchas cosas curiosas, ¿sabes? Sí. Tienen que hablar con sus familiares, además, pues cuidado con los micrófonos. O también con lo que estén haciendo, si lo están haciendo desde su celular, crean de que literal he escuchado cómo van al baño. El grupo entero ha escuchado cómo van al baño. Sí. Sí, de hecho creo que en uno de algunas, no sé si les comenté, algunas clases las estoy grabando y se las estoy subiendo por compañeros que me piden, que trabajan y que no sé qué. Y entonces sí se escucha, sí se escucha cuando van al baño, pero bueno. Bien, entonces, ahora ya que platicamos un poquito acerca de esto de la primera ley de la energía interna, entonces es hora de enunciar la ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica como sigue. Entonces, la primera ley de la termodinámica ahora está completamente en función de la energía, que es este término de aquí, que va a estar en función de de la energía interna, de la energía cinética, de la energía potencial, del calor y del trabajo. Entonces, ahora la primera ley de la termodinámica considera todas estas energías, son energías que ya habíamos visto anteriormente que podían salir. Y bueno, la parte importante aquí es esto, que ahora la primera ley de la termodinámica pues considera justamente ya el calor, básicamente. Y recordemos que este trabajo se refiere al trabajo realizado directamente sobre las moléculas de alguna sustancia o de algún fluido, o en su defecto del trabajo que está realizando esta. Asimismo, bueno, si ampliamos esta primera ley de la termodinámica a la parte de la ecuación de la conservación de la energía, pues podrán aparecer algunos factores extras más. Podrán aparecer otras energías. Habíamos visto que existe una energía relacionada con la presión y el volumen, también pueden aparecer y se le pueden ir sumando más términos, pero básicamente la primera ley de la termodinámica considera la energía interna, considera la energía cinética, la energía potencial y finalmente, bueno, los trabajos realizados y el calor. Bien, entonces, pues bueno, es su forma completa y también se las presento en su forma diferencial. Su forma diferencial con respecto al tiempo. Esto es muy común que sea con respecto al tiempo, ya que con respecto al tiempo, pues mucha parte de la potencia surge. Recordemos que la definición de potencia es igual al trabajo sobre el tiempo en esa forma, o bueno, en su forma diferencial también existe, que es la diferencial del trabajo con respecto al tiempo. Entonces, es también muy común ver esta parte de la ecuación o la primera ley de la termodinámica. También es muy común de verla en su forma diferencial, porque eso incluye la potencia. De hecho, comúnmente la potencia eléctrica es algo de lo que están más familiarizados, pero pues está directamente relacionado con la energía. También, por ejemplo, cuando les llega el recibo de luz a su casa, pues se los cobran en función de la potencia consumida por hora, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy común también ver que muchos de los artefactos eléctricos,
o bueno, muchos artefactos en general, la estufa incluso, los calentadores tienen una potencia asociada, y entonces pues es más común trabajar con potencia, es decir, la forma diferencial, a trabajar con las formas normales, que es de esta manera. Entonces, pero bueno, se pueden encontrar con las dos formas. Bien. Entonces, bueno, recordemos que a pesar de que ahora tengamos aquí ya ampliado nuestra primera ley de la termodinámica, agregándole el calor y el trabajo, la parte del calor y el trabajo se hacen exactamente igual o siguen el mismo principio que habíamos visto antes. ¿Cuál es ese principio? Pues donde si el calor es cedido, entonces es menos Q. Si el calor es ganado, entonces es más Q. Si el trabajo está hecho sobre el gas, es más W. Si el gas o la sustancia, líquido, lo que sea, hace el trabajo, es menos W. Entonces se sigue igual de la misma manera para esta parte de la primera ley de la termodinámica. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Bien, Tolaza. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que también habíamos visto justamente las variables intensivas, que no es más que lo mismo, pero todo dividido entre la masa. Dividir la energía entre la masa o la energía cinética entre la masa, la potencial entre la masa, y nos daba justamente esta parte que es por unidad de masa y que es muy útil justamente cuando no consideramos, por ejemplo, o no tenemos la consideración de volúmenes o no dependen de la forma estas energías, entonces solo depende tal cual depende del material o del gas o es puro, de una manera, vamos a llamarlo así, como no depende del tamaño, por así decirlo, ni del peso, entonces solamente nos estamos fijando en una unidad molecular, por decir, o en una parte molecular. Entonces nos ayuda a estudiarlo de una manera más puntual. Pero igual, hemos manejado hasta ahorita las tres formas son útiles, y pues depende qué es lo que estemos calculando, qué nos pide el problema, hay que analizarlo. Recuerden que esto es muy analítico, de analizar lo que nos están pidiendo. Entonces, pues podemos ver cuál de estas tres ecuaciones ocupar. Bien, entonces vamos a ver un ejemplito muy semejante a los que ya habíamos visto. Entonces tenemos este sistemita de aquí, este es un sistema cerrado así, es una cajita, donde aquí adentro tenemos un gas o algo, y entonces ahora tenemos un ventilador, como uno de los problemas que ya habíamos hecho antes, Sí. que está girando, por eso tiene aquí el eje. Pero esta vez nos están diciendo que son 188.5, perdonen mis números, watts de potencia transmitidas por el eje. Entonces ahora son watts, esto es de watts, y ahora nos están dando justamente la energía o la tasa de energía, que quiere decir que es la potencia, en watts. De la misma manera nos están diciendo que aquí hay una resistencia eléctrica, donde esta resistencia eléctrica, pues igual nos dicen que la potencia eléctrica es de 30 watts. Aquí sin querer se me fue, es watts. Bien, también nos dice el problema que ahora tenemos una tasa de calor de 218.5 que multiplica a esta función, que es 1 menos la exponencial de menos 0.03t. Entonces, si se dan cuenta ahora, la diferencia es que la tasa de, que ahorita todavía no sé, bueno, no hemos visto si es de pérdida o de ganancia de calor, pues es una función del tiempo y ya no es un valor fijo, ¿están de acuerdo? Sí. Bien, pero aunque sean funciones del tiempo, se aplica todo exactamente igual. Bien, entonces, pues aquí dice que el sistema cede calor, entonces aquí nos dice que el sistema está cediendo calor a una tasa de esto, medido en watts, ¿no? Entonces nos están diciendo la potencia a la cual se está perdiendo el calor en el sistema.
Entonces, básicamente podemos considerar que este sistema, podríamos decir que la resistencia añade calor, añade temperatura y tal vez este ventilador se la disipa de alguna manera. Entonces, tal cual que nos da esta tasa de ceder el calor. Pero bueno. Entonces, el inciso, bueno, nos dan los incisos a hacer, que es determinar la diferencial de la energía respecto al tiempo, graficar esa diferencial y obtener la energía, que en este caso es una función también. Una función. Es una función del tiempo también. Función del tiempo. Entonces, bueno, pues comencemos. Vamos a regresar nuevamente. Si nos piden la diferencial, es decir, esto es equivalente a E punto, ¿no? Sí. Entonces, ese punto lo teníamos aquí atrásito en la forma diferencial, ¿no? Tenemos nuestra primera ley de la termodinámica en forma diferencial, ¿no? Sí. Esta de aquí. Entonces, bueno, la voy a escribir completa. No me acuerdo si la escribí completa al hacer. Aquí antes, pues teníamos que E punto es igual a la derivada con respecto del tiempo del delta mg más el delta de la energía potencial, perdón, de la energía cinética, No, cinética. sí, sí, más la energía, el delta de la energía interna, delta de la energía interna, y todo esto era igual a su vez a Q más W. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. bueno, hay que empezar a analizar el problema. Estamos de acuerdo que en ningún momento se dice que el contenedor esté en movimiento o que esté elevado o algo de ese estilo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si no está elevado ni nada, entonces, pues esto de aquí se hace 0, este de aquí se hace 0 y nos deja esta parte de aquí. Entonces, en algún momento, pues decimos que la energía o la potencia va a ser exactamente igual al cambio en la energía interna, ¿no? Aquí es en el... Al cambio en la energía interna, ¿están de acuerdo? Pero ¿a qué es igual eso? ¿A qué es igual eso? Pues es igual a Q punto más W punto. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, pues hasta aquí vamos bastante bien. Ya tenemos justamente nuestra ecuación que nos va a servir. Y bueno, entonces, lo primero, si regresamos a nuestro diagramita original, hay dos trabajos, el de 30 watts y el de 188.5 watts, bueno, no, dos potencias suministradas. Entonces, ¿están de acuerdo que las dos potencias o los dos trabajos respecto al tiempo están directamente o se aplican directamente a nuestro recipiente, a lo que tenemos dentro del recipiente, ¿no? Sí. Entonces, eso quiere decir que el gas o la sustancia que tengamos dentro no está haciendo ningún trabajo. Por lo tanto, el trabajo del eje y el trabajo eléctrico, los dos se suman, ¿no? Son positivos. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, para la parte del trabajo, pues igual, vamos a tener que primero el trabajo, como se hace sobre el gas o la sustancia, es positivo porque todos se hacen sobre el sistema. ¿Y cuáles son los dos? Pues es la suma del trabajo eléctrico o la potencia eléctrica y la potencia suministrada por el eje. Entonces, de ahí sabemos que eso es 188.5 más 30, lo cual nos da un total de 218.5 watts. Para las próximas clases, se me había olvidado decirles, también este cálculo fue directo, pero tengan a la mano su calculadora, por favor. Ok. Bien, entonces ahora por otro lado hay que analizar la parte del calor. El problema nos dice que
el sistema es el que está cediendo. Entonces, por tanto, vamos a tener aquí un Q, un menos Q, porque lo está perdiendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese menos Q perdido, pues equivale a el menos 218.5 por 1 menos la exponencial de menos 0.03T. Entonces, recuerden que este análisis es bastante importante, pues porque originalmente nos decían aquí, pues que esto era positivo, ¿no? Porque no nos decían si cedía o perdía, ¿no? Sí. O ganaba, perdón, si cedía o ganaba calor. Entonces, pues recuerden, la parte de los análisis es bastante importante. Bueno, pues ya que sabemos todo, pues ya podemos sustituir que en nuestra ecuación general, pues tenemos que el cambio en la energía, que es esto en su forma diferencial, pues es al menos Q perdido más la potencia que se aplica sobre el sistema. Sustituyendo, pues tenemos menos 218.5 por 1 menos el exponencial elevado a la menos 0.03T, más la potencia total, que son los 218.5, y todo eso está medido en watts. ¿Están de acuerdo que nosotros podemos hacer un pequeño desarrollo multiplicando cada expresión? Claro. Es decir, haciendo la ley distributiva, y nos queda esta expresión de aquí. ¿Están de acuerdo? O sea, primero tenemos el menos 218.5 más el 218.5 de la exponencial, bla, bla, bla. Más los 218.5 que teníamos aparte. Entonces, este con este, pues se cancelan, dejando que el cambio en la energía o la ecuación pura es esta de aquí. Es decir, más 218 exponencial de o e a la menos 0.03t. Entonces ya, completamos el primer inciso, ya tenemos el primer inciso y pues bueno, ahora vamos por el inciso B. El inciso B nos decía que había que hacer una gráfica. Entonces, más o menos, aquí me faltó agregarle que aquí es tiempo. Entonces, pues esta gráfica, si nosotros evaluamos en 0, si hacemos punto de 0, esto es igual a 218 por e a la 0, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. A la Sí. 1. Y entonces eso quiere decir que es igual a 218. 18. Entonces, para t igual a 0, pues vamos a tener que la energía o el cambio de la energía empieza en esta parte, o sea, es decir, la potencia. Y pues ya podemos ir bajando, bueno, haciendo la gráfica y dándole valores si quieren, o graficándolo en algún programa, y pues la energía empieza a descender de esa manera. Más o menos cuando llegamos a los 150, esto está medido en segundos, llegamos a los 150 segundos, tenemos que el cambio en la energía se hace 0. Entonces quiere decir que la potencia que ahora hay en el sistema está ya muy cercano a 0 y en el infinito es 0. ¿Qué interpretación podemos darle a eso? Bueno, antes vamos a nuestro inciso C primero. Sabemos que pues la potencia o el cambio en la energía, pues ya la calculamos y nos pide que obtengamos la energía o la función de la energía de nuestro sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que pues si todo está en función del tiempo, pues bien nosotros podemos hacer una integral, ¿están de acuerdo? Sí. Para eliminar justamente los puntos, que son las diferenciales, por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, pues si nosotros hacemos esta integral y esta integral, pues recuerden que las constantes pues pueden salir de las integrales. Y entonces recuerden que la integral de una exponencial pues es la misma exponencial, pero dividido entre este número. Entonces, pues eso es esto de acá. Entonces, de tal manera que nuestra función de la energía respecto al tiempo da un valor de estos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos pidieran graficar esto, veríamos algo de este estilo. Un poquito más abajo. Veríamos algo de este estilo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en primera, la energía comienza con pérdida. Por este signo quiere decir que nosotros teníamos a nuestro sistema original, que es esta cajita de aquí. Nosotros teníamos nuestro sistema original y en algún momento la combinación de esto más esto hizo que el sistema empezara a perder energía. Eso es lo que nos está diciendo ese signo menos. Empezó a perder energía, hasta un punto en el que los que llegaron al equilibrio fueron estos dos. Sacaron toda la energía del sistema y entonces la energía que incorpora la resistencia es la misma que va a disipar el ventilador. Entonces, de tal manera que lo mismo que están introduciendo es lo mismo que está saliendo. Razón por la cual, pasado un tiempo, lo vemos aquí, la potencia tiende a cero y la energía, pues también tiende a cero. Porque ahora, a pesar de que sigue habiendo un suministro eléctrico, que es de la parte de la resistencia, y un suministro mecánico, al final de cuentas, podríamos verlo como que en régimen permanente, o sea, en el infinito, pues el sistema, ya sea que lo vean como que lo que esto y estos dos hacen, lo que sale, es lo que hace que se equilibre, o que el sistema siempre tiene estos 218 puntos fijos, que es lo mismo, ¿no? Pero el punto es que tanto el sistema con la paleta y la resistencia se equilibra. Ok. La cual no quiere decir que haya una ausencia de energía. O sea, si hay energía, siguen interactuando, pero ya están en equilibrio. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es la parte importante. ¿Mande? Está en equilibrio respecto a quien está implementando la energía y la energía específica del sistema, ¿no? Está en equilibrio respecto adentro del sistema. Es decir, Ajá, lo que es la resistencia del ventilador, ¿no? ajá, si tú te pones aquí adentro de la cajita, déjame borrar mis garabatos. Ok, creo que ya hice muchos garabatos, creo que así se borró. Sí, si tú te pones, bueno, más o menos. Si tú fueras estas particulitas que son de algún gas o de alguna sustancia, si tú fueras ahí dentro, quiere decir que está en equilibrio respecto a eso. Ok. O sea, quiere decir que tú tienes un calor que está cediendo el ambiente y ese calor que está cediendo el ambiente se deben a el producto de esto también y de la resistencia que a su vez de alguna manera también te está inyectando pues calor, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces es eso, está en equilibrio dentro del sistema. Si yo lo viera aquí afuera, si tú fueras una persona aquí afuera y lo vieras desde afuera. ¿Sí? Qué guapa. Uy. Igualita, no, hombre. Yo sé. Sí, ya sabes, me inspiré. Y sí, no recuerdo si tienes el cabello largo o si lo tienes más cortito, pero bueno. No, sí, así está bien. Así está perfecto, profe, igualito. Yo sé. Bien, entonces, si tú fueras una persona que está desde fuera y está en su casa y tiene conectado este eje y tiene reconectado la resistencia, lo que tú estarías viendo ahí ya no es un equilibrio. Básicamente lo único que estarías viendo es un recibo que te va a llegar, que te va a decir, pues consumiste 188 watts de esto y 30 watts de esto, págamelos, ¿no? Okay. Entonces, visto desde fuera, está en desequilibrio porque pues este sistema, a pesar de que está cediendo calor a tu casa, pues no lo estás aprovechando, ¿no? No tienes un dispositivo que esté aprovechando ese calor que está sacando tu sistema y que lo vuelva a convertir en energía eléctrica, por ejemplo. Okay. O sea, a menos que ya tuviéramos una super tecnología que aprovechara este calor al 100%,
pues no importa que tú tuvieras conectado esto y esto a la luz, bueno, al tomacorriente, si tienes algo que lo aprovecha y lo vuelve a convertir en energía eléctrica, entonces no te llegaría más que un cero de no pagar nada. Pero pues eso no existe, ¿no? Bueno, sí existen, pero en sistemas muy puntuales, y pues en la casa no. Es equivalente igual al refrigerador. El refrigerador lo que hace es absorber calor. Un refrigerador no enfría. La realidad es que un refrigerador no enfría. O el equivalente de una cobija no calienta. Esos son falsos, son cosas falsas. Y ahorita que están aprendiendo ustedes termodinámica, pues ya lo van a empezar a entender. ¿Por qué un refrigerador no enfría? Lo que pasa es que ustedes tienen su refri. O algo así. Algo. Ya saben, nuevos diseños. Y entonces tienen su refri aquí. Lo que está pasando es que de la parte interna, o en la parte trasera, perdón, en la parte trasera, Sí. existe algo así, un sistema de tuberías así. Ajá. Y entonces lo que hacen es hacerle incidir un líquido. Es por el esa gas, ¿no? tubería, o un gas. Pues hay refrigeradores que funcionan con líquidos tipo descongelantes, o es el mismo principio Ah, ok. del motor, de hecho, de cómo enfriar los motores. Igualito, es el mismo principio de cómo se enfrían motores, o si algunos tienen un poquito más de experiencia, el sistema de enfriamiento de su laptop, o enfriamiento por líquidos de una laptop, que también existen. Es el mismo funcionamiento. Ustedes hacen incidir un gas o un líquido, está a una temperatura 1, y entonces lo hacen incidir por aquí, lo hacen incidir, y a través de lo que va pasando, los alimentos que hay aquí, todo lo que haya guardado aquí, lo que va a ir haciendo es que ese gas o líquido va a ir absorbiendo calor. De tal manera que va a salir aquí una T2 y vamos a tener un bloque extra que va a hacer que este líquido se vuelva a enfriar, y ese calor Ya va a acabar, profe. Sí, estoy al tanto, gracias. Entonces, lo que hace es volver a enfriar ese líquido a temperatura ambiente. Y entonces, pues ya, total que una vez que vuelva a ser T2 igual a T1, se va a repetir. Pero ese calor, esa diferencia de calor que hay entre T2 y T1, sale al ambiente. Y de hecho, si ustedes se acercan a su refrigerador por detrás, van a sentir mucho calor. Exactamente. Sí. Porque lo que está pasando es que su refrigerador está absorbiendo calor de lo que está dentro. No está enfriando, está absorbiendo calor. Entonces, pues como está absorbiendo ese calor, pues no hay una forma de aprovechar este cambio, y pues esa temperatura sale, y entonces pues por eso nos llega un recibo de luz que nos dice me debes tanto, ¿no? Porque tú lo estás viendo como personita afuera, ¿no? Si en cambio tuviéramos aquí algo que aprovechara esa conversión de energía, entonces ahí sí, si la regresáramos al suministro eléctrico, entonces pues de forma ideal no pagaríamos nada por enfriar nuestras cosas. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Bien, por eso les digo, es en el equilibrio respecto al sistema, viendo dentro del sistema. Porque para ustedes, viéndolo fuera del sistema, pues está en desequilibrio en la realidad, ¿no? Sí. Bien, entonces, comúnmente todos los sistemas se analizan dentro de. Ok. Entonces, pues bueno, eso es con respecto a esta parte. Y bueno, lo siguiente que viene es la combinación de fases. Pues bueno, es muy común que ustedes tengan una sustancia que esté combinada en dos fases diferentes. ¿Qué quiere decir dos fases diferentes? Pues que esté líquida y gaseosa. O sea, por ejemplo, podemos ver una caldera
y una caldera que está, o inclusive, ¿no? Si viéramos vamos a suponer un tinaco de agua que lo empiezan a calentar y entonces llega un punto en el que se empieza a evaporar el agua y esta evaporación de agua lo que hace es pues hacer que se evapore poco a poco el agua que hay y vamos a suponer que se evapora la mitad del agua. Entonces están de acuerdo que tienen la mitad en fase líquida y la mitad en fase de vapor. Sí. Tienen una combinación de ambas. Entonces, esto en termodinámica se ve bastante, que haya combinación de 2 fases, inclusive de 3 fases, pero lo vamos a restringir de momento en 2. Y lo dentro de las cosas más comunes es que esta combinación sea de líquido y vapor. Puede haber otras combinaciones, puede haber líquido sólido, vapor sólido y líquido vapor o la combinación de las 3. Para este tema o el tema que a nosotros nos concierne, solo vamos a ver una mezcla líquido-vapor y la vamos a centrar en el agua, ya que pues el agua es uno de los de las sustancias, de las cosas más empleadas en la industria. Entonces vamos a ver esa parte del agua. Esto es como una parte extra para seguir viendo lo de la primera ley de la termodinámica, pero es importante que si la sepan, se ocupa bastante. Bueno, cuando te lo encuentras, se ocupa. Y bueno, entonces, pues reitero, tenemos una combinación líquido-vapor. Entonces, es muy común que los análisis energéticos de cuando tenemos este tipo de cosas se hagan en las fronteras. ¿Qué quiere decir en las fronteras? Cuando yo tengo el agua a 100 grados y a temperatura de una atmósfera, a presión de una atmósfera, es decir, a nivel del mar, que así se estudian muchísimas cosas, cuando yo estoy exactamente a 100.0000000 grados, o sea, completamente exacto a 100 grados, el agua no se evapora todavía. Está a punto, o sea, le falta una nada. Si ustedes le agregan un pelín o suben la temperatura un 0.0000000000001, en ese instante el agua va a empezar a evaporarse. Entonces, esa frontera en la que tenemos entre que el agua está a punto de evaporarse, se dice que en ese sentido se llama agua saturada. Cuando el agua está a punto de evaporarse, se le llama agua saturada. Por el contrario, vamos a imaginar que tenemos vapor de agua que está a una temperatura de 100.0000000000001 grados centígrados. Todo es vapor. Y en el momento en el que yo le resto ese punto 0.000 bla, 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 1, entonces en ese momento el agua pasa de vapor, o sea, de gaseoso, de estado gaseoso, a líquido. Y entonces esa frontera por arriba se dice que es vapor saturado. Entonces, comúnmente el agua saturada y el vapor saturado son dos cosas que se utilizan mucho porque justamente en esta frontera ocurre los cambios de estado. Entonces, o el cambio de fase. Entonces, es muy importante el análisis aquí porque cambian alguna de las propiedades. O sea, si nosotros tenemos todo como agua, pues se analiza como lo hemos hecho en otros. Por ejemplo, cuando vimos un poco de los gases ideales, teníamos aire, si teníamos agua, si teníamos lo que sea, pues lo analizábamos como tal y si teníamos que ver una tabla, lo veíamos y punto, ¿no? Pero no cambiaba nada, o sea, se mantenía como agua, se mantenía como aire. No cambiaba ninguna propiedad. En este caso, cuando tenemos vapor saturado o cuando tenemos agua saturada, ahí sí, el cambio, ese brinco, sí mete algunas modificaciones que están en función básicamente del volumen. Recordemos que evidentemente cuando nosotros evaporamos agua, pues esta tiende a expandirse y a tratar de modificar su volumen haciéndolo más grande.
Y a la inversa, cuando el agua empieza a hacerse sólida, pues el volumen empieza a hacerse más pequeño. Entonces, bueno. Entonces aquí lo pongo que está a punto de... Aquí no es vapor saturado. Aquí sería pasar. Pasar a la fase líquida. Ahí tengo ese pequeño. Entonces, tenemos eso de ahí y aquí sí lo dice, ¿no? Un líquido, el líquido saturado es cuando el líquido está a punto de evaporarse. Bien, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. Muy bien, entonces voy a reiniciar la conferencia, mismo link, mismo todo, y de inmediato, ¿va? Ok. Sí. Sale.